Hola, mi nombre es Sarita Palacio y soy la estratega digital de la Gobernación de Antioquia. ¿Qué es ser un estratega digital? A esta pregunta, que me la han hecho varias veces, he tratado de responder durante el tiempo y creo que ya tengo un concepto elaborado. Un estratega digital responde a esa persona que suple las necesidades de crear un esquema para precisamente suplir las necesidades de una entidad, de una persona o de un grupo. ¿Cómo se construye un esquema? Precisamente con estrategia. ¿Y qué es estrategia? Pues hablemoslo desde el área militar. Es la perfecta disposición de los factores, obedeciendo a un ecosistema y a unos objetivos para, con base en ese ecosistema, en esa realidad, articular los factores y lograr ese objetivo. Pensemos en el ajedrez. ¿Qué es la estrategia en ajedrez? Pensar cómo es el ecosistema, es decir, cómo actúa esa persona que está al otro lado de la tabla, cómo va a responder, conocerlo perfectamente, conocer cómo me comporto yo y qué necesito para ganarle a esa persona y mover las fichas de tal manera que yo pueda hacer jaque mate. ¿A qué voy con todo esto? Un estratega es la persona en cualquier campo que alinea los factores para conseguir el producto deseado. Un estratega digital es ese que sabe leer el ecosistema, que sabe leer la competencia, que sabe entender los objetivos, que sabe, conoce, respira y entiende el público al que va dirigido y articula todo eso, lo que tiene, lo que desea, con lo que se opone para lograr un objetivo. Entonces, un estratega digital lo que hace es conoce su ecosistema, conoce sus canales, conoce sus deseos, conoce su público, conoce su intención y conoce su producto. Crea una estrategia, una alineación de factores, un esquema, crea un plan, crea una hoja de ruta y con eso lo ejecuta o coordina a quienes lo ejecutan para lograr el fin. Eso es un estratega digital. Hablamos de canales, hablamos de redes sociales, hablamos de content, hablamos de espacios digitales, de repositorios, de sitios web, hablamos de influenciadores, de embajadores, de líderes de opinión, hablamos de grupos, hablamos de una cantidad impresionante de cosas. Entonces, cuando hablamos de canales, hablamos de todo ese escenario en el que está dispuesto lo que usted necesita poner. De productos, una infinidad, hablamos de content, hablamos de call to action, hablamos de juegos, hablamos de todo, desde lo más mínimo que es una call to action hasta una gran multimedia. Hablamos de públicos, directos, indirectos, tangenciales, toda cantidad de públicos cabe ahí. Y hablamos de objetivos, tantos como puede tener una marca o miles de marcas. Entonces, vuelvo y repito, un estratega digital es el que crea el plan de acción para alcanzar un objetivo. No nos tenemos que complicar con complejas definiciones. Y si me preguntan qué aptitudes debe tener un estratega digital, pues ahí sí yo creo que tenemos que tener una respuesta más elaborada. Yo creo que tiene que tener un conocimiento profundo de la comunicación. Es una persona que tiene que saber cómo se comunica, qué se comunica, cómo se construye un mensaje, cómo se consume un mensaje y cómo se procesa un mensaje. Entonces tiene que tener amplios conocimientos de comunicación, tiene que tener amplios conocimientos de publicidad y mercadeo. ¿Por qué? Porque esto se trata de comunicar, de vender, de mercadear y de retroalimentar para volver a empezar con el ciclo. Entonces no puede ser una persona que solo le interesa la comunicación, porque le queda faltando la publicidad, es decir, el show, la exhibición y el mercadeo, hasta concluir en la compra de la idea, del producto, de lo que nos imaginemos. Entonces tiene que ser una persona que conozca el tema, tiene que ser además una persona a la que le interese y conozca y consuma y pruebe y use los canales digitales. Acá no me puede llegar una persona que diga que es estratega digital a decir, ve, yo soy estratega digital, pero yo no tengo redes sociales. Es una gran mentira. Usted las tiene que usar, las tiene que consumir personalmente para entender su comportamiento, para entender su flujo, para entender su ADN. Solo si usted lo consume va a comprender el ADN y solo si comprende el ADN va a saber usarlo. Entonces ya hablamos de los conocimientos, del uso frecuente. Tiene que ser una persona que esté en constante o que presente un constante interés por actualizarse. Uno no aprende Twitter una vez en la vida y ya, empezando porque no es solo Twitter. Uno tiene que saber qué está mandando la parada, qué se está consumiendo en el mercado, cuáles son las estadísticas, tiene que hacer pruebas. Entonces es una persona con amplio interés investigativo. Tiene que ser una persona que se preocupe por actualizarse todo el tiempo. Y yo diría, y esto puede ser criticado por algunos colegas, que es una persona que sí o sí tiene que saber inglés. ¿Por qué? Porque por pura geopolítica del conocimiento
el conocimiento de punta en el mundo se produce en inglés. Y si tú no consumes inglés, si tú no sabes consumir o acceder al conocimiento en inglés, pues te va a llegar tarde el conocimiento, te van a llegar tarde los conceptos. Y si te llegan tarde los conceptos, pues vas a tener una estrategia baja de calidad. Entonces, comunicación, publicidad, mercadeo, gran contenido investigativo, inmersión en el mundo digital y saber inglés. Para mí, estos son como los pinos básicos para ser parte de un grupo que se denomina estrategas digitales. Me preguntan que cómo es esa amalgama del estratega digital con el resto de la estructura de la organización. Acá primero tenemos que tener en cuenta algo: un estratega digital no es un community manager. Cuando hablamos de estrategia digital, hablamos de redes sociales, hablamos de contenidos, hablamos de canales, hablamos de tendencias, hablamos de experiencias, hablamos de un sinnúmero de espacios de consumo y de interacción. Entonces, ¿cómo se relaciona ese estratega digital? Pensemos cómo se relaciona un comunicador o un agente de mercadeo en una empresa con el resto de la empresa. Es el canal de contacto con el cliente y el cliente es la razón de ser de la empresa. Entonces, Sarita, ¿cuál es la relación en ese orden de ideas del estratega digital con la empresa en general? Es el canal, o sea, él es el alma que nos va a filtrar qué quiere el cliente, cómo consume el cliente, de qué se queja el cliente, hacia la empresa para desarrollar nuevos productos, perfeccionar sistema o perfeccionar la atención al cliente, para reinventarnos o para abortar sistemas. Entonces, el estratega digital es el alma que nosotros embebemos en el público para entenderlo, un canal, para publicitar nuestra marca o producto, otro, y para investigar posibilidades de otro producto, otro concepto que podamos ahí. Entonces, uno, ¿para qué se mete en la gente? Para saber qué piensan de uno, para vender otro producto y para saber cómo más puedo estar ahí metido. Entonces, a mí no me pueden decir que un estratega digital es el que responde redes, no, señor. Principalmente porque un community manager tampoco es el que solamente responde redes, es el que entiende, siente la red.